Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 del mes de marzo del año 2025 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado captiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando lo vio Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del caballo para recibirle. Y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de sus 2 criados para que lo llevaran delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen.
Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Hermanos, Eliseo hace el milagro de sanar de lepra a Naamán. Dice la palabra que Naamán era el general del ejército de Siria, por medio del cual Dios le había dado liberación a la tierra de Siria, pero era leproso. Y había una sierva de la esposa de Naamán que era israelita, y él le hizo el comentario que había un profeta en Israel que podría sanarlo. Envía cartas el rey de Siria al rey de Israel. Se molesta el rey de Israel por las cartas porque le dice explícitamente que quiere que le sane a su siervo, a su general del ejército. Y el rey dice que él no es Dios para dar vida o para quitar vida o para sanar a alguien. Entonces le dice el profeta Eliseo, se da cuenta de lo que sucede y le manda a decir al rey que le envíe a Naamán a su casa, que él va a hablar con él. Y le dice que va a saber de que hay profeta en Israel. Llega Naamán, se molesta por las cosas que Eliseo le dice, porque dice él que esperaba que él saliera, invocara a su Dios y tocara la parte donde está la lepra y él iba a sanar. Pero solamente Eliseo le dice que se vaya a meter al río Jordán 7 veces. Y él replica pues de que Abana y Farfar son mejores ríos que el Jordán. Los ríos de Siria son más limpios y mejores que el río Jordán. Pero al final los siervos de Naamán le ruegan, le hacen ver cuál es la situación y acepta él zambullirse en el río. Lo hace 7 veces y luego queda completamente limpio de su lepra. Regresa a Eliseo a agradecerle y le hace una promesa, que él nunca más va a volver a adorar ni a presentar sacrificios delante de otros dioses que no sea Jehová. Y que perdone de Jehová, le dice, si él llegase a inclinar en el templo de Rimón cuando su rey tome de su brazo y se incline a adorar. Porque esa era la que tenía que hacer Naamán con el rey y estar siempre a la par de él para cuando él se inclinase. Se va, luego Giezi pues está como deseando aquellas cosas y corre hacia donde Naamán lo alcanza para pedirle pues plata y vestidos. Le miente, pero Naamán le da lo que le pide y envía a sus siervos a que lo vayan a dejar, lo van a dejar a una casa. Cuando llega Giezi a la casa donde está Eliseo, le pregunta a Eliseo de dónde viene. Le dice que no ha ido a ningún lado. Y le replica Eliseo, pues que no estaba su corazón cuando él regresaba, le dice a Naamán, y le hace ver que no están para pedir dinero, para pedir absolutamente nada, por lo que hace a través de la palabra de Dios. La lepra de Naamán, pues Giezi termina con ella. Eliseo le dice que la lepra de Naamán será para él. Entonces, hermanos, vemos cómo Eliseo, más bien Dios, el poder de Dios se manifiesta, sana al general del ejército de Siria, Naamán, el cual dice al inicio del capítulo que Dios había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Entonces Dios ya había utilizado a Naamán en su momento. Ahora lo estaba sanando, lo estaba limpiando de su lepra. El problema es la falta de fe o la forma como Naamán asume las cosas. Que Eliseo iba a invocar, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, porque esa era la costumbre en ese entonces de adorar a sus dioses. No es la forma como lo hacía Eliseo. Y se molesta, se va,
pero al final recapacita y lo hace, es sanado. Regresa a ofrecerle las dádivas a Eliseo, mas sin embargo él no las acepta. Pero Giezi, yo creo que la ambición, la codicia, lo hace correr hacia Naamán, alcanzarlo y pedirle plata y pedirle vestidos. Pero recordemos que a Dios nada hay oculto. Y Eliseo le reclama por decir algo, de dónde viene, y le dice lo que ha sucedido. Entonces le dice Eliseo que no están para pedir el dinero. Dice que es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Esa es la pregunta que le hace Eliseo. Hermanos, la palabra de Dios no es para venderla, no es para cobrar dádivas por el bien que se hace. La palabra de Dios es para manifestar y glorificar el nombre de Dios. No se vende. No es para hacer dinero con la fe de las personas. No es para hacer dinero para engrandecer o enriquecerse a través de la palabra de Dios. Ya somos ricos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos nuestra fe, creemos en Dios. No necesitamos más. Él se va a encargar de proveer lo que cada uno de nosotros necesitamos. Su palabra no es para venderse. Su palabra no es para cobrar dádivas. Su palabra no es para cobrar favores. Es para predicarla, para hablarlas y para exaltar a ese Dios grande, fuerte y poderoso en el cual nosotros hemos creído. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.